Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Disculpen la hora, se estaban fallando un poquito el internet, pero gracias a Dios ya volvió. Dios es bueno y es en su gran momento, en su gran preciosa y bendita misericordia nos permite, hermano, tener la oportunidad de siempre estar transmitiendo y llevando una palabra de vida para nuestra vida. Aquí estaremos transmitiendo una palabra de aliento, una palabra de hacerles saber y entender que todavía tenemos el tiempo para que volvamos a los pies de Cristo, hagamos la voluntad del Señor. Gracias a Dios que nos permite en esta mañana y todos los días, hermano, buscarle cada día, encontrarnos con Él cada mañana y pedir a nuestro Padre Celestial que siempre Dios se apiade de nosotros y envíe sobre nuestra vida una palabra, querido hermano, que nos haga recapacitar, que nos haga volver el corazón a nuestro Padre Celestial. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. Quiero hablarles hoy de algo que el Señor puso en mi corazón, algo en esta mañana, la importancia, queridos hermanos, de estar siempre bien delante de Dios. Siempre es importante que cada mañana nuestro corazón siempre tienda a buscar, hermano, en nuestra vida el estar tranquilos delante de nuestro Dios. Si algo es hermoso para nosotros es que tengamos la paz del Señor y la convicción de saber que estamos haciendo lo correcto y que nuestra vida siempre es para agradar a nuestro Señor. Siempre tengamos esa disponibilidad de saber de que nuestro corazón siempre se incline a la voluntad divina. Por eso en esta mañana dile: Padre, quiero serte fiel. Quiero agradarte en todo, quiero permanecer en tu presencia, quiero, Señor, porque a veces no nos damos cuenta que Dios puede echar la vida, puede echar de su presencia la vida de las personas. Dios no comparte su gloria, no comparte su honra, no comparte su alabanza con nadie. Dios es muy celoso. Pero estamos viviendo tiempos de muchas tinieblas. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la vida de los hombres están cegados. Están cegados por el odio, están cegados por las rencillas, están cegados, queridos hermanos, por la ambición, por el dinero. Están cegados, queridos hermanos, perdidamente por la humanidad. Están perdidamente, hermanos, cegados por la ambición, por la codicia, por la avaricia. Lo que queremos hacerles entender, queridos hermanos, y a todos, la importancia de saber que en Dios, queridos hermanos, a Dios lo que le importa es nuestro corazón. Por eso, en este tiempo, hermano, las religiones, la religión propia de cada quien, porque hay quienes tienen religión propia, se conducen a su manera, creen a su manera. Esos son los que dicen Romanos 2, que son ley para sí mismos, tienen su propia religión. Ellos, hermano, dos religiones y el evangelio. El evangelio de ellos, el evangelio como religión y el bendito evangelio. Hay 3 evangelios. Pero hay quienes creen que en su propio evangelio se conducen a su manera, cuando quieren, cuando pueden. Para ellos Dios les da permiso de todo, queridos hermanos. Estamos viviendo tiempos donde la maldad del hombre, el hombre que vive sin Dios, que vive apartado de Dios, aunque sea cristiano, no tiene a Dios de su lado. Hay gente que piensa que Dios está de su lado. Una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es que Dios esté de nuestro lado. Es importante o que Dios esté a nuestro favor. Aunque Dios no nos odia, hermano, porque grande es el amor de Dios, porque el propósito de nuestro Padre Celestial es que nosotros volvamos nuestro corazón a Él.
La Escritura nos enseña, hermano, que el corazón de Dios no es el mismo corazón de nosotros, completamente diferente. Por eso en esta mañana es importante entender que dispongas tu vida a un cambio de corazón. Es importante que cambies, porque hay gente que no ha cambiado el corazón. Cambió de iglesia, cambió de ropa, pero nunca cambió el corazón. Nunca cambiaron su vida. Pues cambiar su vida no era un trato, dejar de, hermano, lo que dice en Gálatas 5:19, dejar de tomar, dejar de idolatrar, dejar de robar, dejar de pelear. Esa no era la vida. Realmente la vida, hermano, la verdadera personalidad del hombre, el verdadero hombre se manifiesta cuando las cosas están complicadas. No es con las cosas, en las cosas buenas, sino cuando las cosas están mal. Porque allí es donde se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios no se manifiesta cuando todo está bien. El poder de Dios se manifiesta cuando las cosas se tienden a ir mal. Por eso, hermano, estamos en un tiempo donde queremos, donde anhelamos, donde deseamos que Dios nos cambie la vida. Donde realmente, hermano, el corazón de Dios no es igual que el de nosotros. Dios está buscando, hermano, que haya un pueblo, que haya un creyente que actúe conforme a su corazón. Por eso dice, hermano, que en este tiempo el hombre se llenará de maldad. El hombre, hermano, se llenará de odios. El hombre estará en este tiempo, será un hombre odioso. Será un hombre, hermano, que menosprecie, rechace. Por eso a Dios lo rechazan, a Dios lo menosprecian, como también menosprecian al prójimo. Es importante entender que en esta vida hay dos corazones completamente distintos. Pues el corazón de Dios es amor. Dios es amor. El corazón del hombre es un corazón odioso, es un corazón que odia, es un corazón perverso, es un corazón malvado, dice la Escritura. La Escritura nos enseña que el corazón del hombre, hermano, dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas engañosas, hermano, más que todo eso. Pero el corazón de Dios es completamente distinto. Dios es amor en su totalidad. Dios es puro, Dios es santo, hermano, y eso es lo que nos hace a nosotros diferente. Que cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, te doy mi corazón, le estamos entregando lo peor. Si es lo que Dios no quiere en nuestro corazón. Dios no quiere en nuestro corazón. Lo que Dios quiere, hermano, es que el corazón de Dios esté en nuestro corazón. No nuestro corazón en el corazón de Dios, sino el corazón de Dios en nuestro corazón. Que entendamos el amor de Dios. No que Dios entienda nuestro amor. No, completamente equivocados. Por eso dice en el libro de Isaías, dice en el Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Su corazón dice, es un corazón que vive lejos de mí. Su corazón es un corazón que vive bajo mandamientos de hombres. Su corazón está diciendo, ese pueblo a mí no me ama. Hoy vivimos en un tiempo donde el hombre odia y donde Dios ama. Donde no todos amarán, donde muchos odiarán. Por eso Mateo 24 nos enseña que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Pero ¿cómo te gustaría que te trataran si fallaras en esta mañana? ¿Cómo te gustaría que te trataran si te equivocaras hoy? ¿Cómo te gustaría que te trataran si esta mañana cayeras? Si es que hoy cometieras el peor error de tu vida. ¿Cómo te gustaría que los demás te trataran? No Dios, hermano, los demás. Porque en 1 de Juan 4 versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Amados, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros somos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son aquellos los que conocen a Dios? Los que conocen a Dios es el que conoce el amor de Dios. ¿Y por qué conocen el amor de Dios? Porque ellos han nacido también. El hombre que ha nacido conoce el amor de Dios. El amor de Dios está sobre su vida. ¿Qué significa todo esto, queridos hermanos? Que el pueblo es de Dios, que tienen como sello en su corazón el amor de Dios. No el amor de ellos en el corazón de Dios, sino el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué Dios puso su amor sobre nosotros? Porque Dios puso su amor sobre nosotros. Porque el hombre no sabe amar, porque el hombre no sabe perdonar, porque el hombre no sabe, es un hombre que es malo por naturaleza. Por eso el hombre es malo. El hombre, mujeres, quien sea, son malos por naturaleza. No saben amar o no sabemos amar. Por eso amamos cuando nos conviene, amamos con la gente que nos dan por nuestro lado. Pero no era así, porque nosotros somos peor delante de Dios. El hombre es peor cuando le dice que él lo ama, pero no ama su palabra. Ese es un corazón malvado. De hecho, cuando habla de los deseos, dice que el hombre tiene deseos, tiene anhelos. Pero la Escritura dice que amaron más a los ídolos. Y dice que llegaron a burlarse de Dios. Llegaron a burlarse de Dios por cuanto no lo amaban. Se burlaban de Dios porque no iban. Por eso la gente que no se congrega se burla de Dios dentro de su corazón. Dice que la misma Escritura, luego estaremos hablando de ello, dice que la gente inventó una excusa, un pretexto para no estar con Él. Y a eso Dios lo traduce como una burla, para decir no tengo tiempo para estar con Él. Desafortunadamente dice la Escritura que Dios le pagará a cada uno conforme a sus deseos, conforme a su corazón. Conforme actuaron, Dios va a actuar. Por eso dice aquí, hermano, que el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Dios tiene que tener, el pueblo nacido de Dios tiene que tener como sello el amor. ¿Por qué, hermano? Porque la única manera de entender el amor de Dios, para poder nosotros caminar con el Dios todos los días, como caminó Enoc, caminó Elías, como debe de caminar la iglesia hoy en este tiempo antes de ser arrebatados. Elías, Enoc y la iglesia, hermano, son tres que fueron llamados, hermanos, al arrebatamiento. Por eso pronto va a suceder esto. Pronto Dios se va a llevar a su pueblo. ¿Qué pueblo? Aquel que tiene un corazón conforme a su corazón. No aquel que puso su corazón en el corazón de Dios. No, es aquel que, porque el corazón del hombre es odioso. El corazón del hombre es rencoroso. El corazón del hombre está lleno de maldad. Lo más sucio que hay en la tierra, el corazón del hombre. Es lo más perverso que hay en la tierra, el corazón del hombre. Por eso es necesario entonces nacer de nuevo, como dice en el libro de Juan 3, versículo 5. Que es necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que nace? Por eso Nicodemo, ¿acaso el hombre va a nacer de nuevo, a meterse en el vientre de su madre? No, lo que Dios le estaba diciendo, lo que quiere nacer de ti, lo que quería Dios decirle a Nicodemo, que lo que Dios quería de él era un cambio de corazón. Era un cambio de corazón. De un corazón malo, de un corazón odioso, de un corazón rencoroso, de un corazón peleonero, de un corazón que no olvida, a un corazón que todo lo perdona. Lo que Dios le estaba diciendo a Nicodemo, que él supiera perdonar, que él supiera realmente perdonar. Pero sin el corazón de Dios, sin el corazón de Dios en nuestro corazón, no podemos hacer eso. Por eso, hermano, ¿por qué lo que Dios quería, hermano? Porque a veces yo le pido mucho al Señor que me explique bien el sacrificio de la cruz.
me muestra esa cruz. Cuando el Señor me mostró la cruz, me mostró su gran amor. Esto quiere decir que si tú, mira hermano, que lo que Dios estaba diciendo, hermano, que el pueblo de Dios tiene como el sello de Dios, pero que deben de amar a los demás como Él nos amó. La única manera de entender el amor de Dios es entender por qué Dios nos amó tanto. Y que lo que Dios quiere, hermano, que Él, cuando hay un cambio de amor, cuando hay un cambio de perdón, de corazón, el hombre empieza a amar, hermano, a entender el corazón de Dios. Hermano, Dios nos ama, y el hombre debe de aprender a amar no a Dios. El que ama a su prójimo ama a Dios. Eso es lo que nos enseña en el libro de Juan. En el libro de Juan nos enseña realmente, hermano, qué es amar a Dios. Por eso dice en el libro de Juan 4, el primera de Juan 4, versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender con eso el Señor? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque nosotros tenemos que quitar de nosotros todo odio, todo rencor, toda ira, toda blasfemia, todas ofensas. De hecho, el que ofende al hermano, el que ofende a su prójimo, ofende a Dios. Ofende a Dios. No ofende al hermano, no ofende a la persona, ofende a Dios. Por eso el hombre vive ofendiendo a Dios. Es que con Dios no me meto, es que el problema es contigo, no con Dios. No, el que ofende a su hermano ofende a Dios. El que odia a su hermano odia a Dios. Porque el cumplimiento de la palabra es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que nosotros le hagamos a cualquier persona que sea. Por eso esto lo entendió David, que no podía tocar el manto de Saúl. Porque Saúl era un ungido, no podía tocar el manto de un ungido. Y toda la Escritura dice que todos somos ungidos. La Escritura dice que Dios ama tanto a justo como a pecadores. Nosotros no podemos tocar a alguien a quien Dios ama, sea quien sea. No podemos desearle el mal, no podemos maltratarlo. El simple hecho de a veces de que no sean cristianos. ¿Por qué razón, hermano? Porque el hombre se le olvida que en realidad cree que Dios está de su lado, cree que Dios está de su parte. Y no, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar del lado de Dios. Por eso, por cuanto el amor de Dios, mire, Dios es amor y Dios se ama. Dios se ama a sí mismo. Dios se ama a sí mismo. ¿Por qué se ama a Dios a sí mismo? Porque le gusta ser como es. Porque Dios no conoce el odio, Dios no conoce el rencor, Dios no conoce la maldición. Porque de su boca, por eso Dios es, el amor de Dios es puro. ¿Por qué es puro? Porque no conoce la maldad. No conoce, aunque sabe cómo lo actúa el hombre. Él, de su boca no sale maldición, no sale mal, no sale odio, no sale insultos, no sale ofensas. Por eso dice la Escritura, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sabe qué aprendemos a aprender cuando nosotros nacemos de nuevo? Aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Pero no en un amor como dice la Escritura, que eran amadores de a sí mismo, sino cuando, hermano, el hombre empieza a entender que para amar a Dios se necesita amar al prójimo. Por eso dice la Escritura, en el cumplimiento de la palabra, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y hay un mandamiento semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que Dios le estaba queriendo decir, o nos quiere decir en esta mañana y todos los días, que si tú amas, te amas a ti mismo, no quieres que nadie te haga daño. ¿Por qué Dios nos amó tanto? Porque el hombre en su corazón odiaba a Dios, aborrecía a Dios. Hay gente que hasta todavía lo hacen así. ¿Por qué Dios no deseó el mal para nosotros? ¿Saben por qué Dios no deseó el mal para nosotros? ¿Por qué Dios nos perdonó?
porque no deseaba lo mismo. Por eso la misma escritura nos enseña, hermano, que Dios no se odia a sí mismo. Dios se ama. Y la única manera de amar a los hermanos es que realmente Él tenga amor por sí mismo. Porque como cuando somos parte de Él, hermano, si como Dios es amor, entonces eso quiere decir que si Él nos ama tanto, Él no se hará daño a sí mismo. Él no se hará daño a sí mismo, porque somos parte de Dios. Y cuando somos parte de Dios, tú no puedes hacerle daño a tu esposo, a tu esposa. Tú no puedes hacerle daño a tus hijos. Tú no puedes hacerle daño a todo aquel que es parte de Dios. No puedes. No puedes porque es parte del cuerpo de Cristo, porque son de Dios. O sea que si te amas a ti mismo, eso quiere decir, hermano, que no quieres que nadie le haga daño, que nadie te haga daño. ¿Qué es lo que Dios quería entonces si nosotros le amamos a Él? Que nosotros dejemos de ofender a Dios. Por eso el arrepentimiento, todo pecado, toda desobediencia, toda rebeldía, toda maldad, toda ofensa, vivimos golpeando a Dios. Por eso dice que hay algunos sacrificaron a Dios, volver a crucificar a Cristo en la cruz. Por eso dice que por causa de algunos el camino de Dios es blasfemado. Cuando pecamos, cuando ofendemos, cuando decimos malas palabras, lo único que hacemos, hermanos, es volver a repetir la historia de Cristo, hermano, Cristo yendo al Calvario. Le golpeamos, les azotamos, lo escupimos, lo cacheteamos, lo desnudamos. Vivimos todo el tiempo ofendiendo a Dios. Vivimos todo el tiempo, hermano, maltratando a Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros, queridos hermanos, ofendemos, dañamos la vida de otros y no nos importa porque creemos que es hombre. No, todo se lo hacemos a Dios. Por eso una persona cuando ama realmente, cuando ha nacido de nuevo y en su corazón está el amor de Dios, hermano, entonces se amará a sí mismo o amará al prójimo como a sí mismo. Y eso qué quiere decir, hermano, que cuando alguien ama al prójimo como a sí mismo, eso quiere decir, hermano, que no te gustaría que te hagan daño, que no te gustaría que te trataran como a veces nosotros tratamos a otros. Que todo lo que no quieres para ti mismo, no se lo hagas a otros. ¿Sabes que ese es realmente entender por qué Dios dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo y tenemos que tener un corazón conforme a su corazón? ¿Por qué tenemos que amar como Él ama? Porque que vamos a comprender y entender con todo esto, que todo lo que no quieres para ti, no se lo hagas a otros. Eso es amarte así, eso es amarse, o eso es amarnos a nosotros mismos. Por eso y lo que no hacemos es buscar su mal, es que no buscamos su destrucción, por cuanto hay amor en nuestra vida. Es importante entender, hermano, que lo que el hombre tiene que procurar de su vida es limpiarla. ¿Limpiarla de qué? De todo odio. El corazón nuestro debe demostrar amor hacia los demás. ¿Cómo demostramos amor a los demás? No trates a los demás como te gustaría que a ti te trataran. O trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran, en el punto bueno. Pero tampoco no trates a los demás mal, porque de esa manera es como está diciendo: a mí me gusta que me traten mal, pues voy a tratar mal a los demás. A mí me gusta que me traten bien, yo voy a tratar bien a los demás. Si tú quieres que te traten bien, trata bien. Si tú quieres que te traten mal, trata mal.
¿Por qué el hombre piensa así? Porque en su corazón hay mucho odio. No ha nacido de nuevo. Porque cuando nace de nuevo se dan cuenta de que Dios no nos ha pagado a nosotros. Por eso en su gran amor, cuando dio su Hijo a su Hijo para perdón de nuestros pecados, por eso Dios nos perdona todos los días. ¿Sabe por qué Dios nos perdona todos los días? Por su gran amor. ¿Por qué nos perdona en su gran amor? Porque, hermano, a Él no le gustaría tratarte como tú y yo lo tratamos a Él. Por eso ese es el amor. El amor de Dios es que no nos trata como nosotros lo tratamos a Él. Por eso nos perdona, por eso derrama su misericordia, por eso es paciente con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Él espera que nosotros cambiemos. Porque el amor de Dios en nuestra vida es no tratarnos como nosotros lo tratamos a Él. El amor de Dios y el perdón de Dios sobre nuestra vida es no tratarnos como nosotros tratamos a otros. Pero cuando Dios pone en nuestra vida el nacer de nuevo, el pedirle a Dios que realmente cambie nuestro corazón, entendemos por qué Dios no nos ha tratado como nosotros lo hemos tratado. En verdad, si observemos nosotros, hermano, y yo lo que Dios quiera que nosotros, que no trates tú como otros te tratan a ti. O a veces en realidad no son los demás, sino somos nosotros mismos. El hombre vive ofendiendo a Dios todos los días, blasfemando contra Dios, contra el Hijo, contra la obra, contra los ministros, contra la palabra. El hombre vive odiando a Dios, rechazando su palabra, hablando mal de Él. Viven menospreciando su palabra, viven menospreciando la alabanza, viven menospreciando su mesa, viven menospreciando sus bendiciones. Y Él los perdona, y Él los perdona. ¿Por qué? ¿Por qué Él los perdona? Porque Él no es como nosotros. No nos trata como nosotros lo tratamos. No nos trata como nosotros tratamos a otros. Porque en eso consiste el amor de Dios. Nos ama tanto, no nos ama tanto para perdonarnos, sino que evita tratarnos como nosotros tratamos a otros. Y por eso nos manda a perdonar. Y por eso nos manda a reconciliarnos. Por eso Él no es como tú y yo. Sin embargo, quiere que actuemos. Por eso Él busca que nosotros actuemos como Él actúa en nosotros. Por eso dice: el que ama a su hermano, ame también a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que aprender a entender cuál es la forma correcta. La forma correcta, porque mucha gente no ha nacido de nuevo. Espero en esta mañana te levantes dispuestamente a cambiar del corazón. Cualquiera es cristiano, pero no cualquiera tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Dios, en su gran infinita misericordia, nos perdona todos los días. Porque, hermano, Él no quiere tratarnos como nosotros tratamos a otros. Imagínense que eso pasara. Imagínense que eso pasara. Porque la Escritura dice: no os engañéis, el hombre, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, porque dice, hermano, que el hombre lo que el hombre segare, sembrar, eso segará. Por eso en el Salmo 50, versículo 16, pero al malo dijo Dios: ¿tú qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Pensaste que yo iba a ser como tú? ¿Pensaste que somos iguales? No. El hombre ofendía a Dios, venimos ofendiendo a Dios. El hombre se junta con el malo. Cuando hace algo, corre a los malos, corren a sus mismas compañías, corren con sus mismas actitudes que le den la razón. ¿Por qué no corren con un justo?
¿Por qué no corren con alguien que los reprenda, hermano? Pero el Señor dijo, tomabas asiento y hablabas con tu hermano. Planeaban, hablaban mal de alguien. ¿A ti le gustaría, hermano, que se reúnan en una mesa para hablar mal de ti? Entonces lo que no te guste que te lo hagan a ti, no lo hagas tú. ¿A ti te gustaría que el tema de la conversación seas tú? Que estén hablando despedazándote en tu vida. ¿Te gustaría que otros estén corriendo a hablar mal de ti? ¿Te gustaría, dice, te metías en el mal y componías engaño? ¿Siempre estabas hablando mentira de los demás? ¿Te gustaría que eso suceda? ¿Te gustaría meter en problemas a otros? ¿Te gustaría que otros te metan en problemas a ti? ¿Verdad que no? ¿Por qué el hombre actúa así? Porque no tiene el corazón de Dios. Porque no tiene el corazón de Dios. Por eso el hombre, Dios lo que vino a cambiarnos no es de iglesia, no es de ropa, no es de Biblia. Lo que Dios viene a cambiarnos realmente es el corazón, porque el hombre no sabe amar. El hombre odia por naturaleza. El hombre menosprecia por naturaleza. Rechaza, aborrece por naturaleza. Los hijos de Dios realmente son aquellos que claman por la vida de los demás, porque hay amor, hermano. Por eso estas cosas hiciste, y yo que ya avanzabas que yo era como tú. Él nos perdona, nuestro Dios nos perdona todos los días, porque no quiere tratarnos como nosotros tratamos a los demás. No quiere actuar como nosotros actuamos con los demás. Pero sí nos perdona, pero nosotros no queremos que Dios perdone a los demás. Dios primero perdona a los demás antes que a ti y a mí. Porque Él nos perdona, no solamente porque nos ama, sino porque Él no es como nosotros. No, ¿por qué como nosotros? Porque nosotros odiamos, aborrecemos a todo el mundo, que a lo que llamamos amor realmente no lo es. Amamos, hoy el mundo está tan de cabeza que ama más al mundo, ama más lo material, ama más al dinero, ama más los vicios, ama más sus actitudes, aman más sus comportamientos que realmente a una persona de hueso y carne, a una persona que tiene sentimientos, a una persona que vive. Por eso yo quiero decirles algo, ¿verdad? A mí no me gustaría que las personas que me odian, que hablan mal de mí, que no me quieren, que siempre están peleando conmigo, el día que yo muera, ni que se vayan a asomar, ni que lloren, porque yo creo que están llorando de que qué bueno que ya se murió, ¿verdad? Porque sinceros no lo somos. Somos con aquel que llora por su madre o por su padre y nunca veló por ellos, siempre habló mal de ellos, nunca ayudó a sus padres y luego están llorándose en una tumba. Eso ni deberían de estar ahí, porque en realidad es hipocresía, hermano. Yo espero en Dios que la verdad, como le digo a mi Señor a aquellos hombres, no lloren por nosotros, lloren por ustedes mismos, porque ustedes se van a quedar. Uno va con Dios. Pero yo espero que el día yo me muera, no esté la gente ahí que me odia, no esté la gente ahí que me ha despreciado, no esté ahí la gente que un día vive rechazando, hermano, todo intento de ayuda. Que no estén ahí, que no estén ahí, hermano. Si en vida nunca demostraron que nos amaban, realmente nos respetaban, ¿qué tienen que hacer ahí? Y eso me gustaría dejarlo hasta escrito, ¿verdad? Lloren por ustedes, porque el que no perdona no ama a Dios, hermano. El que no le gusta que lo traten como Él trata, no tiene por qué hacerlo. Por eso vemos en Tantano, hermano, que decimos que nosotros odiamos al mundo. El hombre odia al mundo, rechaza, menosprecia, habla, prometen problemas, y decimos nosotros que amamos a Dios. Vivimos mintiendo en el amor. ¿Cuál es el gran amor? ¿Cuál es la gran mentira del hombre? Y eso lo dice la Escritura en Primera de Juan.
porque amaron más las tinieblas, porque amaron más la mentira, porque amaron más el mundo, porque amaron más lo terrenal, amaron más el dinero, se amaron a sí mismos, amaron la carne, más amaron la familia, más que a mí, eso dijo el Señor. El que ame a papá, a mamá, más que a mí no es digno de mí. Amaron las tinieblas, amaron, hermano, la mentira. Y eso lo dice la Escritura. Porque, hermano, porque todo aquel que ame más otras cosas, lo superficial, hermano, que a Dios, que al prójimo, miente. ¿Mienten qué? Mienten en que aman. El amor, dice la Escritura, no hace mal al prójimo, no vive dañando al prójimo, no vive peleando con el prójimo, no vive menospreciando, hablando. Dice, hermano, ¿por qué? Porque eso es lo que va a recibir el hombre. Si Dios nos pagara, hermano, como nosotros actuamos, de hecho así va a ser, cuando en realidad, hermano, el hombre vive mintiendo en el amor. El hombre que miente en el amor, que su amor no es genuino, es porque no ha nacido de nuevo. Cuando en realidad eso que le llama amor es odio, es mentira. Por eso dice en los Salmos 78 que el pueblo de Israel vivía todos los días diciendo, el hermano, velo en Salmos 78, 37, dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La versión lenguaje actual le dice, nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros ni cumplieron firmemente su pacto. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó la maldad y no los destruyó. Una vez más frenó su enojo. ¿Por qué razón? Porque entre más ofensas le hacíamos a Dios, más nos perdonaba. Entre más ofensas, por eso dice que en este tiempo va a aumentar mucho el pecado, pero también va a aumentar mucho la gracia. El hombre peca, desobedece, se rebela contra Dios porque odia lo bueno, aborrece lo bueno. Eso dice en 2 Timoteo 3:1, dice que aborrecen lo bueno, odian a Dios. Porque, hermano, porque cuando el hombre realmente tiene el corazón conforme al corazón de Dios, evita tratar a otros. ¿Cómo? Hermano, evita tratar a otros mal, porque no le gustaría que lo traten mal. Trata a los otros bien, porque así le gustaría que lo traten. Por eso, hermano, Dios no les pagaba de acuerdo a su corazón de ellos, y derramaba su amor, su misericordia para con ellos. Cuando Dios manda, hermano, que nosotros debemos nacer de nuevo, porque este pueblo estaba en tinieblas. Un hombre que no ha nacido de nuevo está en tinieblas. Por eso dice la Escritura que aborrece la luz, no soporta la luz, no soporta el amor de Dios, no lo soporta. Era un pueblo no nacido de nuevo, y por eso no entraron a Canaán. Usted va a ver que ese pueblo israelita no entró a Canaán, sino entraron todos los nacidos. ¿Saben qué? Esa palabra nacidos dice que eran todos los niños, los que tenían un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quiénes entraron a Canaán? Los nacidos. Por eso el Señor dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver, no puede entrar. No entraron ellos, todos los demás no entraron, porque vivían odiándose. Por eso en los días de Noé, la gente era impía. Y ya lo hemos predicado, la gente se odiaba. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Se odiaban unos a otros, se maltrataban unos a otros, se peleaban unos a otros, se deseaban la muerte unos a otros, se maldecían. Eso significa violencia. De hecho, violencia también significa Caín. Son los Caínes de esta generación. Los Caínes son los violentos. Eso significa Caín: maltratar, odiar, fastidiar, violencia,
injuria, mentira. Eso significa Caín. Por eso de que le dice que la tierra estaba llena de violencia, estaba llena de odio. Por eso Dios los mató, porque tenían un corazón malo. Y estos son la generación de los Caín, los que todo el tiempo están dañando la vida de los demás. ¿Por qué, hermano? Porque no saben amar. Amar, para ellos aman más su vida, aman más lo superficial que realmente a quienes le aman. Por eso, hermano, ¿por qué no trata, hermano? Trata como te gustaría que te traten. Eso es amor al prójimo. Eso es amarte como a ti mismo. Amas al prójimo como a ti mismo. Porque un día Dios va a tratar a los hombres como a Él lo trataron. Por eso los llamó a que se arrepintieran. Por eso dice, hermano, que de primera de Juan 4:10, ya lo habíamos dicho, dice que nosotros, como Él nos amó, los que tenían un corazón como Él, nacieron, cambió su corazón. No nacieron físicamente, sino que Él les cambió el corazón del odio al amor. No hacer ahora lo que antes hacíamos, porque nosotros ahora nuestro trato es diferente. Él nos trató diferente, con lazos de amor y de misericordia nos ganó. Por eso en esto consiste el amor, dice en Juan 4:10. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No es que nosotros pongamos en el corazón de nuestro corazón en el corazón de Dios. Es: Señor, pon tu corazón en mi corazón para que cambie mi corazón, que yo aprenda a amar como tú amas, yo aprenda a tratar a otro como tú me tratas a mí. Él envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos de tratarnos nosotros los unos a los otros, porque estos son los nacidos de nuevo. Los que nacen sin violencia, los que nacen sin odios, los que nacen sin rencor, los que están decididos a desaparecer esas áreas de su vida. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino. ¿Por qué, hermano? Porque el reino de Dios es nuestro refugio. El reino de Cristo es nuestro refugio. Es necesario nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo es necesario cambiar el corazón. Porque el hombre que ha cambiado su corazón actúa conforme al corazón de Dios, no conforme a su corazón. El que no ha nacido de nuevo no solamente odia a los demás, odia a Cristo. Pero acá dice, hermano, que el que no ha nacido de nuevo no es que odie a los demás, es que él se odia a sí mismo. El que no ama a los demás como a sí mismo y odia a los demás es porque se odia a sí mismo, se aborrece a sí mismo. Hay gente que se odia a sí mismo. Dice la Escritura, dice, hermano, que el que no ama, dice en Proverbio, hermano, dice que se odia, su alma aborrece. Porque el que no trata, si nosotros tratamos a los demás con odio, es porque nos odiamos a nosotros mismos. Si nosotros tratamos con amor a otros, es porque nos amamos a nosotros mismos. Ese es el cambio de corazón. Por eso en esta mañana estén siempre dispuestos a un cambio de corazón. No a un cambio de iglesia, sino un cambio de corazón. Por eso la Escritura dice en Efesios 5:29, dice: nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso también dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nadie aborreció su propia carne, nadie aborreció a la iglesia, y nadie aborrece su matrimonio, ni a sí mismo, ni a la iglesia, ni a su matrimonio. Eso es lo que dice aquí. Nadie aborreció su propia carne, su propia familia. Nadie aborreció jamás a sus propios hermanos en Cristo. Y nadie aborreció jamás su propia carne, su propio matrimonio. Nadie. Por eso aborrecer significa detestar. Ya no te soporto, ya no te aguanto.
Aborrecer significa amar menos, significa despreciar, significa desalentar. Tú no me sirves para nada. Yo sin ti puedo vivir. Tú a mí, sin ti yo puedo salir adelante. No te necesito. Eso significa aborrecer. El hombre usa esas palabras. Tú te puedes ir. Yo puedo vivir solo, yo puedo vivir sola. Más en las mujeres se manifiesta esto. El hombre no ama al prójimo. El hombre estaremos en un tiempo, hermanos, donde donde el odio va a crecer, donde dirán a los demás: no te necesito. Y cuando una persona no necesita a alguien, lo maltrata, lo desprecia, lo rechaza, se burla, porque es: no te necesito en mi vida. Eso es odiar. Busca la manera de que cansar a la otra persona. Aborrecer significa mantenerlo lejos. Por eso hay dos tipos de odio, hay dos tipos de horror. El hombre que odia el pecado y el hombre que odia al prójimo. Los hombres no nacidos de nuevo odian al prójimo. Los hombres nacidos de nuevo odian el pecado, aborrecen el pecado. El odio no es hacia el prójimo. El odio es hacia lo malo. ¿Lo malo de qué? De nosotros mismos. Somos los más odiosos, somos los más malos, somos los más perversos, somos los que hacemos las cosas mal. El odio, nosotros deberíamos de odiarnos a nosotros mismos, en nuestras actitudes, en nuestra conducta. Por eso la Escritura dice, hermano, que a quienes no se miraron a sí mismos. El odio no es hacia el prójimo, sino el hombre odia a Dios. ¿Cómo odia a Dios? Por medio del prójimo. Aborrecer también significa, fíjese, hermano, significa apartarse de algo con horror. También significa alejamiento personal. También significan, hermano, que eso sí, que odiaban a las personas. No solamente esta palabra alejamiento personal significa odiaban a las personas de la manera como hablaban. Eso significa odiar. Pero también significa aborrecer, también significa tener los ojos abiertos. Esto me gustó mucho, porque tener los ojos abiertos. Balaam era un hombre que Dios, hermano, profetizaba. Era un falso profeta. Se volvió un adivino. Era un hombre cristiano, era un hombre ministro, pero dice que este era un hombre de ojos abiertos. A mí me impactó esta palabra porque ojos abiertos, que estaba pendiente de la vida de los demás. No tenía los ojos abiertos en lo espiritual, sino que, hermano, la palabra aborrecer significa tener los ojos abiertos. Y eso significa, hermano, una persona antipática, una persona que menosprecia, una persona, dice que derramamiento de sangre inocente también significa aborrecer. Por eso el Señor le dijo: ustedes dice aprender misericordia quiero, porque ustedes aborrecen, ustedes condenan al inocente, son derramadores de sangre inocente. Los que aborrecen son aborrecedores de sangre inocente, son destructores. Por eso, hermano, quiero que nosotros entendamos que nuestra vida, vean lo que dice en el libro de Lucas 6:31: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si los quemáis que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Así también a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quieren esperar recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, que recibir otro tanto. Amados vuestros enemigos, dice, y hacerle bien y prestar, no esperando en ello nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno tanto con los ingratos y malos. Porque Él es bueno, porque Él no trata, porque Él es bueno, porque Él no trata como nosotros lo tratamos.
porque Él es amor. ¿Por qué es amor Dios? Porque no nos trata como nosotros lo tratamos. Y estos son los que han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nazcamos nosotros hoy en nuestra vida? Un corazón nuevo, querido hermano. Un corazón que sepa perdonar, que sepa pasar por alto. Por eso dice que Él está en este tiempo pasando por alto los pecados de los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados, pero que vengan al arrepentimiento, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ofensas, sus maldades, su pecado, su rebelión, no tomándoles en cuenta, porque Dios no quiere pagarnos como nosotros le pagamos a Él. Él nos bendice y nosotros vivimos destruyendo la vida de los demás, vivimos molestando la vida de los demás. Si tú fueras enemigos de otro, ¿te gustaría que esa otra persona estuviera orando por ti? ¿Te gustaría que te tratara siendo tú la víctima? ¿Cómo te gustaría que tu enemigo te tratara siendo tú la víctima? Pero si tú fueras el enemigo, ¿cómo te gustaría tratar a los demás? Si tú fueras enemigo de otros, que tú fueras la víctima, ¿cómo te gustaría que te trataran? O si tú fueras enemigo, ¿cómo te gustaría tratar a las víctimas? Trata a los demás como te gustaría que te tratasen si estuvieras en su lugar, ya sea en lo malo, ya sea en lo bueno. Porque mucha gente no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es ir a una iglesia. Nacer de nuevo no es cantar, danzar. Nacer de nuevo no es la Biblia. Nacer de nuevo no es realmente haber cambiado religión. Haber nacido de nuevo significa cambiar el corazón para no tratar a los demás como, hermano, porque queremos tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Por eso la Escritura dice que vio un pueblo cuando Cristo, dice Mateo 4:16, cuando vino, dice que vio un pueblo en tinieblas. Vio un pueblo en tinieblas. Y entonces dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte les resplandeció, y le digo, entonces comenzó a predicar: arrepentíos. ¿Cuándo empezó Jesús a predicar? En la tierra. ¿Por qué Jesús vino a predicarnos arrepentimiento? Porque vio que los hombres odiaban unos a otros, porque no tenían un corazón, tenían Biblia, tenían templos, cantaban, danzaban, tenían toda una estructura, pero dentro de una iglesia se odiaban a sí mismos. No habían nacido de nuevo. Por eso Nicodemo era un maestro, hermano, y Nicodemo, que enseñaba la palabra, no enseñaba a amar. No enseñaba a amar, no sabía que era amor. No tenía el amor de Dios. Por eso los escribas, los fariseos, los sacerdotes buscaban matar a Jesús, porque el que mata odia. No soportaban la predicación de mi Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban en tiniebla. Por eso en Juan 3, versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eran homicidas, por eso buscaron la muerte de mi Señor Jesús, buscaban su muerte, a pesar de que eran gente de templo, a pesar de que eran gente de sinagoga, a pesar de que tenían las escrituras, a pesar de que tenían todo, buscaban la muerte. Eran gente odiosa. Y Jesús vino a traerles la luz, el arrepentimiento, una esperanza de que ellos se salvasen. ¿Cómo los trató mi Señor Jesús? ¿Los trató igual como ellos trataban a otros? No. Por eso cuando mi Señor Jesús se inclinaba a los que ellos habían maltratado, ellos se enfurecían. Porque ellos se enfurecían si Jesús los perdonaba. Ellos se enfurecían si Jesús los sanaba. Ellos se enfurecían si Jesús hacía algo el día que ellos estaban metidos dentro de una iglesia. Mientras ellos estaban cantando, alabando, mi Señor estaba rescatando a todos aquellos que ellos habían dañado. Les predicó arrepentimiento
Por eso dice que cuando vio a un pueblo homicida, les predicó arrepentimiento, aunque la Escritura dice en Apocalipsis, hermanos, que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Los homicidas van a ser, hermano, van a ir al lago de fuego. Pero Dios, antes de enviarlos al lago de fuego, les predicó arrepentimiento. Les predijo, les enseñó que nadie aborreció jamás, que en el cielo no se aborrece, que en el reino de Dios no se aborrece, que todo aquel hijo de Dios no aborrece. No anhela ver a los demás lejos de ellos. Les predicó arrepentimiento, les enseñó a no pecar contra Dios, porque el que peca contra Dios peca contra su prójimo. Pues a quien dañamos es a Dios. A los demás nosotros dañamos, ofendemos a Dios, pero a quien dañamos, matamos y herimos es al prójimo. El que no se arrepiente es una persona dañina para los demás. Por eso el Señor dijo que esta era la condenación. ¿Cuál era la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron odiar, prefirieron aborrecer, prefirieron maltratar, prefirieron, hermano, estar haciendo daños, pero amaban el mundo. Y Jesús amaba al prójimo. Jesús amaba al prójimo. Jesús no amó el mundo, Jesús amaba al prójimo. Y la gente que odia ama más el mundo, ama más otras cosas, ama más su tele, ama más la televisión, hermano, el celular, ama más los paseos, ama más la comida, ama más las amistades, ama más otras cosas, menos que a su prójimo, menos que a su esposo, menos que a los hermanos, menos que a sí mismo. El hombre que no se ama a sí mismo se odia. Y hay gente que yo me amo a mí mismo, sí, pero odias a los demás. Es más dañino. Una persona dañina, peligrosa, es una persona que no perdona. Es muy peligrosa una persona que no sabe pedir perdón, que no reconoce sus errores. Por eso Dios los va a condenar. Pero el que peca, porque, hermano, pero hay gente que peca contra sí mismo, peca contra su propio cuerpo, pero hay quienes pecan contra su prójimo, lo odian, lo maltratan. Hermano, el que odia no perdona. Su vida está en tiniebla y es un homicida. No puedes vivir dañando la vida de los demás. Es preferible que te dañen a ti. Pero dice que ellos amaron más las tinieblas. Y la Escritura dice aquí en Juan que todo que aborrece a su hermano es un homicida y está en tinieblas. Está en las tinieblas porque eran homicidas. Y lo más interesante que la Escritura dice que el lugar de refugio de los homicidas era la tierra de Gad. Y la tierra de Gad es donde está la serpiente, donde iba a nacer la serpiente. Dice que ahí era su lugar de refugio de los homicidas, donde nace la serpiente, donde nace el diablo, donde sale la administración de espíritus engañadores. Queridos hermanos, pídele a Dios en esta mañana que Dios cambie tu corazón, que puedas tener realmente, que ponga el Señor su corazón en tu corazón, no tu corazón en el corazón de Dios. Por eso el hombre, cuando le dice al Señor te amo, le dice no, mientes, porque tú no tratas a los demás como yo te trato a ti. Porque tú no te comportas como los demás, como yo me comporto contigo. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que tenía deudas? Que le perdonó todas sus deudas y le dijo, y ve tú, haz lo mismo. ¿Y qué fue a hacer? Y Dios se enojó. Dice que aquel hombre se enojó contra ese hombre porque no había actuado con misericordia, no había amado, hermano, al otro. No le perdonó sus deudas. ¿O cuántas veces Dios nos perdona a ti y a mí?
y tú no actúas igual con los demás, porque el hombre no ha nacido de nuevo. Por eso en esta mañana pídele a nuestro Señor. Hermano, nosotros decimos Dios me ama, pero nosotros no amamos a los demás. Nosotros decimos yo amo a Dios, pero no amamos a los demás. No tratamos a los demás como nos gustaría que nos tratasen, tanto en lo bueno como en lo malo. Si tú te convirtieras en enemigo, ¿cómo te gustaría tratar a tu víctima? Y si tú fueras una víctima, ¿cómo te gustaría que te tratara tu enemigo? Piénsalo un poquito. Porque a veces hay dos enemigos que tiene el hombre: su propia mente y Dios, hermano. Y Dios. Porque que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y él dice en la Escritura que los enemigos del hombre serán su propia casa, su propio yo. Por eso vuelve al Señor de todo corazón. Porque Dios está abriendo, hermano, que nosotros nos volvamos el corazón, nos volvamos a Dios. Por eso la Escritura dice que cuando habla en Lucas, que volver al Espíritu Santo nos hace volver el corazón. ¿Y sabe qué era? Por eso dice que cuando vio este pueblo en gran luz, los hizo que se arrepintiesen. Entonces decirle, Señor, el estar bien con Dios es estar bien con el prójimo. Por eso dice que cuando hermano vio que estaban en tinieblas, se odiaban, los llamó, les predicó arrepentimiento. Arrepentíos, arrepiéntanse. Porque el volver el corazón a Dios, hermano, el que nuestro corazón se vuelva a amar, que nuestro corazón se vuelva al amor, representa entonces, querido hermano, que representa que volvamos nosotros realmente a amar. Por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo en este tiempo en nuestra vida, dice la bendita palabra de Dios, e irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia, a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que en esta mañana le pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y haga volver nuestro corazón, nos convenza de pecado, nos convenza de reconciliación y nos hacen que te pongas a cuenta todos los días, esté bien tu corazón, porque estás aprendiendo a amar, estás aprendiendo a perdonar, estás aprendiendo, hermano, no solamente a perdonar, sino también a pedir perdón, porque eso es pedir el Espíritu Santo sobre tu vida, y eso es ir trabajando el corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. No hagas. Cuando el Espíritu Santo viene y posa el espíritu de amor sobre nosotros, nos hace decir, no hagas lo que te hicieron a ti. O tú trata como lo contrario, como ellos te están tratando a ti. Pero no lo malo, sino lo bueno. Por eso dile, Padre, cambia mi corazón, cambia mi vida en esta mañana. Cuando Elías vino, les hizo a esos hombres Baales, les hizo que ellos pidieran perdón a Dios, que se reconciliaran con su prójimo. Porque si quieres que tu Padre te perdone, ve a ponerte a cuentas primero con nosotros, y entonces vuestro Padre os perdonará, dice la bendita palabra. Nosotros decimos amamos a Dios, pero el que no está bien con el prójimo no está bien con Dios. El que no está en paz con los demás no está bien con Dios. Porque Dios es bueno contigo. Porque Dios es bueno contigo. Porque no te trata como tú lo tratas a Él. Y porque no te trata a ti y a mí como nosotros tratamos a los demás. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nazcas de nuevo, tu corazón nazca el amor. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Todos los días debes de nacer de nuevo. Saber perdonar, saber reconciliarte, volver al Señor siempre, hermano, estar siempre en paz, porque ese es el corazón renovado, ese es el corazón que Dios quiere todos los días. Ese es aquel que conoce a Dios, es aquel que Dios, por eso le decimos, Padre, gracias por tu infinita y grande misericordia que tienes todos los días, que no me tratas como yo te trato a ti, que no me tratas como yo trato a los demás. Sin embargo, te pido perdón, voy a hacer las cosas correctamente, voy a actuar bien como tú me tratas a mí, voy a tratar a los demás.
Es necesario nacer de nuevo, pueblo de Dios. Es aquel nacer de nuevo en el amor. Que sepamos perdonar, sepamos reconciliarnos, sepamos siempre pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, porque de esa manera conocemos y somos parte y estamos dentro del reino de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Cuídate mucho, cuida mucho tu corazón, que no cambie, para que nosotros realmente, hermanos, nosotros no estemos en tinieblas, estamos en la luz. Y el hombre que está en la luz no odia, no aborrece, no vive, hermano, como un homicida, buscando el mal, dañando, matar, destruirle la vida de los demás. Busca que a través de ti estén gozosos, estén alegres, pero no que estén tristes, que no que estén, hermano, separados por causa de un maltrato. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios llene esta mañana de amor tu corazón y no de odio. Que Dios te guarde. Siempre es una persona que bendiga. Que bendigas, hermano. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron esta mañana. Gracias de todo corazón, porque nos bendice mucho sus compañías, nos bendice mucho que estén con nosotros y nos da el ánimo, la fuerza de seguir siempre hacia adelante. Que Dios les bendiga, ayúdenos a compartir. Vuelve a casa, hijo de Dios. Todavía hay tiempo de volver a casa. Todavía hay tiempo de reconciliarte, porque eso es volver al corazón a Dios. Volver a amar. Pero nadie aborreció tu propia vida. Nadie aborreció la iglesia, y no aborrezcas tu matrimonio, porque el que hace esas cosas no ha nacido de nuevo. Que Dios te guarde. Ama a tu familia, ama tu matrimonio, ama a los hermanos, ama la obra, ámate a ti mismo como te gustaría que los demás te amaran a ti. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Si no le llegan las notificaciones, desconecte, se vuelves a conectar y va a ver que vuelve a entrar. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.